Hola Juan Ignacio, hola sacerdotes de la Diócesis de Jaén, participantes en este encuentro. Somos Tote y Cristi, matrimonio que nos dedicamos desde hace años a la evangelización en España. Llevamos el curso Pastores Gregis Christi y bueno, estamos aquí con vosotros a pesar de la distancia porque estamos de retiro estos días, pero nos alegra mucho poder participar a través de este medio. No obstante, vamos a conectarnos vía Zoom al terminar las reflexiones que os vamos a plantear. Sabemos que son las 4 de la tarde, así que os proponemos también hacer algún que otro ejercicio para que la cosa sea interactiva. Daremos estas reflexiones y al final abriremos como un turno de debate o de participación para poder interactuar. Estamos en lo alto de un monte, pero llega el internet aquí, en un santuario precioso y rodeados de ovejas, pastores y todo tipo de imágenes bucólicas, con lo cual vamos a empezar a hablar de el liderazgo sacerdotal y el liderazgo sinodal. Como primer paso para esta charla, vamos a empezar con un ejercicio. Te vas a acercar al que está a tu lado y le vas a preguntar una cosa. La pregunta que vas a hacer es, ¿eres un líder? Vas a esperar que esa persona te responda, pero no te vas a quedar ahí, sino que vas a volver a preguntar por una segunda vez, ¿eres un líder? Y luego una tercera, ¿eres un líder? Y luego vais a hacer el intercambio. Escucha lo que tiene que decir tu compañero. Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal se os ha dado la dinámica? ¿Os habéis sentido raros? ¿Ha sido un poco extraño eso de preguntarle a un compañero sacerdote si era un líder? ¿Te has sentido un poco como fuera de lugar o quizás es algo que culturalmente te rechinaba? Bueno, pues esto nos sirve para comenzar lo que es propiamente la charla que nos habéis invitado a dar. Liderazgo sacerdotal y liderazgo sinodal. Contaros que es un tema que se está poniendo entre comillas de moda en la Iglesia. Hace unos años era un tema un poco como extraño, encontrábamos resistencias a la hora de plantearlo o hablar de él, pero ahora mismo empieza a estar en boca de todos, tanto que en mayo se han dado unas jornadas de la Conferencia Episcopal para vicarios generales en Galicia, en las que el título y los contenidos tenían que ver acerca del liderazgo. El tema es que esto no es tan fácil. Os cuento una anécdota personal. Hace no sé cuántos años, no muchos, nos invitaron a una formación sacerdotal y en esta formación sacerdotal pues tuve la ocurrencia o la idea de citar para empezar al padre Malone, cuyo libro Una renovación divina ha ayudado a muchísima gente. Y en este libro, al principio, contaba lo siguiente el padre Malone. Como orgullosos sacerdotes de Juan Pablo II, creíamos que el camino para la renovación de la Iglesia se fundamentaría en la santidad personal y la ortodoxia. Si podíamos ser sacerdotes santos y predicar la sana doctrina con el tipo adecuado de recursos catequéticos en nuestras parroquias, todo iría bien y veríamos llegar el reavivamiento. Malone, después de esta cita, en el libro empezaba a hablar del liderazgo pastoral y lo que venía a decir era que es que no basta con la santidad personal, no basta con la ortodoxia. Hace falta también liderazgo si queremos ver las cosas cambiar en la Iglesia. Y claro, el estruendo o la conmoción fue decir esto, no sé ante cuántos sacerdotes, serían 40 sacerdotes, porque parecía poner en tela de juicio el tema de la santidad personal y la ortodoxia. Y nada más lejos. Esto o eso está en la base. Se supone que seguimos al Señor, que lo buscamos en santidad y justicia dentro de nuestra pobreza, pero la ortodoxia y la santidad no es lo que nos va a sacar de una situación en la que hace falta liderazgo. Segundo flash para encuadrar la cuestión del liderazgo sacerdotal. Hace también unos cuantos años, ya parezco un abuelo aquí contando las historias del abuelo Cebolleta, fuimos a ver a un obispo y su vicario general y estábamos hablando de evangelizar y nos dijo el vicario, es que a mí me formaron para santificar, no para evangelizar. Y aquí está el meollo de la cuestión. Es no una dicotomía, pero sí una realidad que los sacerdotes, vosotros habéis sido formados dentro de un régimen que si no es de cristiandad,
todavía trabaja como si estuviéramos en la cristiandad. Y en el régimen de la cristiandad, lo veremos, pues se necesitaba un tipo de liderazgo sacerdotal o de liderazgo pastoral. Y ahora mismo estamos en el poscristianismo, lo cual significa que las cosas han cambiado y tenemos que modificar estilos, lenguajes, horarios, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Pero vamos al tema. El tema es el liderazgo sacerdotal. ¿Por qué los sacerdotes necesitáis oír hablar de esto y practicarlo? ¿Por qué el liderazgo sacerdotal? Y esto nos lleva a hacer un poquito de exégesis. El primer paso siempre es preguntarse de dónde vienen las cosas para no dar una respuesta rápida y precipitada diciendo es que esto aquí nosotros en la Iglesia no lo utilizamos. Bien, liderazgo es una expresión que nos ha venido a través del inglés, es verdad, porque en castellano parece como que está un poco circunscrita al mundo empresarial o al mundo de la política, pero en realidad liderar viene de una raíz del indoeuropeo que es leith, que significa algo así como franquear, atravesar un paso. También tiene a veces una connotación un poco de el más allá, es decir, pasar un paso entre la vida y entre la muerte. Así que liderar es abrir un paso, que tiene que ver esto mucho con la esencia de lo que hacemos los cristianos y especialmente lo que hacéis los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes abrís el paso de la salvación, sois mediadores entre Dios y los hombres y Jesucristo ha venido a darnos la salvación. Así que podemos tener esta primera acepción de lo que es liderar. Liderar también tiene que ver con otra cosa que es pastorear, y pastorear viene también del indoeuropeo y de la raíz pa, de donde viene pan, de donde viene apacentar, y significa alimentar. ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor alimenta a las ovejas, las lleva a los pastos, a las apacienta, a que coman la hierba, a que la digieran y a que se alimenten. Y ahí es donde podemos ver esa doble labor del sacerdote que guía a las ovejas para que se alimenten. Y en esto ya vamos aterrizando un poquito. Jesús, el buen pastor, también es el Cordero Pascual que se entrega por nuestra salvación. Si queremos tener una visión cristiana del liderazgo, podemos fijarnos en el misterio pascual. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos franquea el paso entre la vida y la muerte, nos conduce de la muerte a la salvación, nos lleva a la vida eterna. Para esto he venido, para dar la vida en rescate por muchos, para que tengan vida y la tengan en abundancia. El buen pastor nos alimenta, el buen pastor nos conduce, el buen pastor nos guía. Y aunque en la Biblia no aparezca mucho la palabra liderar, sí que vamos a ver un montón de lugares donde encontraremos palabras como el jefe del pueblo, los jueces, los líderes, todos aquellos que guían al pueblo de Dios. Hebreos dice, acordaos de vuestros dirigentes. Así que no es algo tan extraño a nuestra tradición, aunque nos suene un poco extemporáneo a veces, puesto que guiar pascualmente, liderar en un sentido muy profundo es a lo que nos dedicamos, conducir y alimentar al pueblo de Dios, vosotros como pastores. Tradicionalmente se entiende la labor del sacerdote como una labor triple, el triple munus que también conocéis, santificandi, docendi, regendi. Os voy a dar una cita del presbítero, pastor y guía de la instrucción número 6 que me encanta. Dice, a los bautizados que han recibido en un segundo momento el don del sacerdocio ministerial, les es conferida sacramentalmente una nueva y específica misión: impersonar en el seno del pueblo de Dios la triple función profética, cultural y real del mismo Cristo en cuanto cabeza y pastor de la Iglesia. Este documento que os recomiendo, que seguro que conocéis, habla del presbítero, pastor y guía de la comunidad, que es persona de Cristo y hace de cabeza y pastor de la Iglesia. Y aquí está el tema. El tema está en el munus regendi. Liderar se identifica con el munus regendi. Sí, eso de la triple función y la función sacerdotal, pues la tenemos superada, ¿no? Lo hacéis más bien vosotros. El tema de ser sacerdotes para los hombres, el tema de celebrar sacramentos, el tema de mediar entre Dios y los hombres, a través del sacramento, a través de la presencia en el mundo,
la Iglesia como sacramento universal de salvación, pues todo eso lo tenemos muy, muy bien integrado. También tenemos el tema profético, aunque quizás a veces un poquito menos porque pasamos mucho tiempo en el culto y entregados a los sacramentos y os falta a veces el tiempo profético de enseñar, de alentar, de denunciar, de dar esa palabra de Dios hacia el pueblo. Pero es verdad que también está muy clara. Y sacerdote, profeta, es algo que se entiende, pero rey, como guía, nos da un poquito de cosa. Es que rey, es que yo no estoy para mandar, es que yo a veces venimos de una eclesiología o de una cultura eclesial en la que hemos visto al sacerdote o como en una posición jerárquica o autoritaria y se quiere evitar eso con razón. Pero el tema real es algo que tiene que ver también con Jesucristo y tiene que ver con guiar, apacentar y llevar al pueblo de Dios. En Jeremías 3:15 se nos dice aquello de os pondré pastores según mi criterio, que os den pasto de conocimiento y prudencia. A mí me gusta hacer exégesis también comparando traducciones. Esta que os he dicho es la Biblia de Jerusalén. La Biblia, la traducción de la Conferencia Episcopal dice os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Y luego pues podemos ver más traducciones que dicen pastores que cumplan mi voluntad para que os guíen con sabiduría y entendimiento, pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Vemos que en el hecho de apacentar, en el hecho de guiar, tiene que también haber conocimiento, prudencia, ciencia, experiencia, sabiduría, entendimiento. Es que esto del liderazgo también tiene que ver con saber llevar a la gente. Pero bueno, resumiendo, y con esto cerrando este digamos, bloque de la intervención, lo que quería deciros es que liderazgo, sacerdocio y una realidad como la de que el pueblo de Dios os necesita, están unidos y se concretan en el munus regendi. Recuperar el munus regendi, recuperar la capacidad del pastor de hacer de guía del pueblo, es algo que está íntimamente ligado con este concepto de liderazgo cristiano y sacerdotal que os queremos presentar. No es baladí, no es una cosa anecdótica, la sabemos en teoría, pero la pregunta es si la practicamos, si tenemos el tiempo suficiente, si tenemos el espacio, porque estamos muy atareados muchas veces, ¿verdad? Con tantas cosas, con tantas labores pastorales, con tantas urgencias, tantos fuegos que apagar. Si tenéis tiempo para practicar el munus regendi, si es algo que está en la cultura que os he enseñado. Así que terminamos este bloque y os lanzamos otra pregunta para trabajarla. Ahora os vamos a proponer un ejercicio. Juan Ignacio os ha repartido una encuesta a cada uno que este es el momento de responderla. Tote nos ha hablado bastante sobre el tria munera, sobre esta función que tenéis los sacerdotes de profetas, sacerdotes y reyes, y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo, digamos, en porcentajes. En el papel que tenéis vais a poner qué tiempo en porcentaje dedicáis a cada una de estas tres funciones en una semana, semanalmente. Y luego debajo veis que tenéis otro círculo para poner qué porcentaje dedicáis de tiempo semanal a otras funciones que no tienen que ver con la triple función del sacerdote. Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal el segundo ejercicio? ¿Habéis descubierto algo nuevo? ¿Se os han dado bien las matemáticas? A veces cuando proponemos en nuestro curso de pastores hacer este ejercicio se ve que en el seminario no enseñaron tanta matemática. Pero bueno, más o menos entre las tres funciones y funciones ad extra o extemporáneas, ¿qué tal ha salido la cosa? ¿Qué tal andáis de munus regendi? ¿Tenéis tiempo para hacer de pastores? ¿O os consume la pastoral del ordinario, como decía un obispo, que no tenéis que dejaros consumir por eso? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Si hemos hablado de liderazgo en general y liderazgo sacerdotal, ahora tendríamos que concretarlo en la actualidad.
¿Qué es lo que se os pide? ¿Qué tipo de liderazgo se os pide? ¿Cuál es el liderazgo para la conversión pastoral? Que es lo que toca ahora mismo, porque es el programa de Francisco cuando el Evangelii Gaudium llama a una conversión pastoral, a no dejar las cosas como están, y esta conversión pastoral tiene que ver con estilos, comunidades, horarios, lenguajes, pero yo creo que va a algo mucho más profundo también, va a nuestra esencia misma, a cómo nos configuramos, porque la Iglesia existe para evangelizar, pero la evangelización nace de lo que somos. Todos trabajamos desde quién somos, es decir, de quién nos ha llamado Dios a ser, que nos ha hecho y nos ha creado y nos ha llamado. Así que quería hablaros acerca de este modelo de sacerdote, de nueva evangelización o de poscristianismo, según lo llamemos, y este modelo de sacerdote que asume este liderazgo sacerdotal y vive así su munus regendi de una manera renovada. En primer lugar, por comparación de qué modelo venimos y muchas veces en qué modelo habéis sido formados, si no vosotros, no sé vuestra edad, no os veo ahora mismo, pues las generaciones de las que venís. Venimos del modelo de cristiandad, un modelo en el que se daba por supuesta la fe de la gente y había que alimentar y acompañar a la gente, pero simplemente la función del sacerdote pues consistía en alimentar, por decirlo de alguna manera. Las ovejas ya venían solas a la iglesia, con lo cual la preocupación era que estuvieran bien alimentadas, que crecieran acompañadas, reproducirse y morir y llegar al cielo, por decirlo de una manera muy fácil. Ya sabéis que es una simplificación, tampoco me lo toméis al pie de la letra. El caso es que en este modelo de cristiandad tenemos un ejemplo que se propuso no hace mucho, y esto nos evidencia que estamos quizás en una época diferente, pero la cultura imperante, la cultura formativa, la cultura a nivel de paradigma en el que se forma la gente en los seminarios, pues sigue siendo parecida a la de no hace tanto y la de hace otro cuanto. Me explico, os pongo esta imagen aquí que podéis ver, la del santo cura de Ars. No me acuerdo del año, hace unos años, yo tuve el privilegio de ser uno de los pocos laicos que asistió al encuentro que se propuso en Ars, Encuentro Mundial de Sacerdotes, dentro del año dedicado a los sacerdotes, en el que se proponía al cura de Ars como modelo. Claro que es un modelo de santidad, de sacerdote, un modelo de muchísimas cosas súper admirables, un sitio además edificante, y lo que se vivió allí fue genial. Yo estuve allí en un puesto de Alfa, haciendo un poquito de presentador de Alfa junto con muchas más personas. El caso es que el cura de Ars, yo digo siempre, era un modelo que acababa en sí mismo. ¿Por qué? Porque era el modelo del sacerdote que alimenta, que confiesa, que sustenta, que asiste. Quizás, no sé, no tenía una gran parroquia, no se dedicaba mucho a la gente de su pueblo por desbordamiento, porque venían cientos de miles de personas a donde él estaba, a recibir esa intermediación, esa palabra del sacerdote, ese sacramento sanador, esa confesión, todo aquello que el sacerdote podía y debía darles. Cosa que podéis seguir haciendo y debéis, por supuesto, o sea, no quiero hacerlo de menos. Pero el tema es eso, que era un modelo en el que, más que liderazgo, había alimentación de la gente, por decirlo de esa manera. No era conducir a lo práctico, era conducir a la vida eterna, lo cual es lo más importante que podemos hacer, con lo cual está muy bien, pero es un modelo que responde a la cristiandad. ¿Cuál es el modelo de sacerdote de poscristiandad? Voy a empezar por una cita, Pastores Davo Bovis 18, que dice lo siguiente: hoy en particular la tarea pastoral prioritaria de la nueva evangelización que atañe al pueblo de Dios pide un nuevo ardor, nuevos métodos y una nueva expresión para el anuncio y el testimonio del Evangelio. Hasta aquí lo genérico, ¿verdad? Esto es lo que toca a todo el pueblo de Dios. Pero esta tarea, sigue diciendo la Pastores Davo Bovis, exige sacerdotes radical e integralmente inmersos en el misterio de Cristo, capaces de realizar un nuevo estilo de vida pastoral. Aquí podríamos decir capaces de realizar un nuevo estilo de liderazgo pastoral. ¿Y qué es lo que dice la Pastores acerca de este estilo? Un nuevo estilo de vida pastoral marcado por la profunda comunión con el Papa, los obispos y entre sí, y por una colaboración fecunda con los fieles laicos, en el respeto y la promoción de los diversos cometidos, carismas y ministerios dentro de la comunidad eclesial.
Respeto está bien. Promoción, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir el magisterio de la Iglesia? Un sacerdote nuevo, un nuevo estilo, un momento para una época nueva en el que tiene que haber una colaboración fecunda. El magisterio nos hablará de interacción, interdependencia entre los carismas, la mutua interdependencia entre sacerdotes y laicos, pero no es solo eso. Esta colaboración fecunda, que tiene que ver con temas como la corresponsabilidad, la edificación de la casa espiritual, por el bautismo, que es responsabilidad de todos, tiene en el sacerdote la piedra clave, como pastor del pueblo de Dios, como guía del pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia hay carismas y la promoción de estos carismas tiene que ver con vuestra labor como sacerdotes. No es solo el respeto, es la promoción activa, carismas y ministerios dentro de la comunidad eclesial. En Efesios 4, 11-13, tradicionalmente además se ha leído este pasaje de San Pablo como referido a los sacerdotes de la Iglesia Católica, se dice lo siguiente: y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros doctores. 5 cosas. 5 expresiones del sacerdocio: pastores, apóstoles, doctores, evangelistas, profetas. Pero dice después, ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está el tema. Es un tema que también requiere exégesis. Vamos a ver traducciones. La Biblia de Jerusalén dice, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio. La de la Conferencia Episcopal, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio. Pero yo he trabajado mucho también con versiones anglosajonas y una de ellas, la Nueva Versión Internacional, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Resulta que en inglés muchas veces el recto ordenamiento, el perfeccionamiento, se traducen como capacitación, que tiene mucho que ver y está ligado con esto que nos decía la pastora Sdavo Bobis, la promoción de los diversos cometidos, carismas en el seno de la comunidad cristiana. Capacitar al pueblo de Cristo, edificar al pueblo de Cristo. Resulta que en esta óptica el sacerdote de la cristiandad no solo asiste, no solo alimenta, guía, capacita, fomenta los carismas y hace que brillen, por decirlo de alguna manera, en la comunidad cristiana. Y brillan porque todos los llamados, todos los bautizados, edifican la comunidad que es la Iglesia. ¿Cuál es el cambio de mentalidad que supone esto? Pues si Jesús llamó a unos 12, se dedicó a discipularlos, a que estuvieran con Él, y luego los envió para que fueran ellos los que realizaran la gran comisión, el gran anuncio, de alguna manera, vosotros, que habéis sido cuidadores, también estáis llamados ahora a ser capacitadores. Y eso es liderar. Liderar es sacar lo mejor de las personas. Liderar es hacer que los que tienen los carismas, pues los puedan desarrollar. ¿Vuestro carisma en la comunidad cuál es? ¿En qué consiste? Es un triple carisma. La función real, sacerdotal, y la función profética. Y dentro de la función real está el conducir, pero conducir no es simplemente decir, vamos para aquí. Conducir es hacer que la gente saque lo mejor de sí. Es decir, que si Dios ha derramado en su pueblo dones, carismas y ha llamado a personas, vosotros sois quienes estáis llamados a acompañar a estas personas. ¿Acompañándolos cómo? Pues guiándolos y alimentándolos, pero alimentándolos como adultos, alimentándolos como discípulos maduros. ¿Qué es lo que pasa con los pastores? El pastor no puede comer por las ovejas, el pastor las lleva hasta los pastos. El pastor no ni siquiera hace el pasto ni lo riega, el pastor depende de Dios, depende del sol, de las inclemencias del tiempo y de la fecundidad de la tierra. Las ovejas hacen su propia digestión y haciendo su digestión y siendo alimentadas, pues dan su fruto. Y el caso es que muchas veces en la Iglesia, yo creo que la Iglesia de cristiandad, hemos vivido el paradigma del rebaño. Se ha tratado a las ovejas como a un rebaño. Grandes templos, grandes rebaños, grandes masas, pero poca individualización. El cambio de paradigma consiste en pasar al paradigma de la oveja.
La oveja perdida, sí, la oveja del Papa Francisco, que siempre dice, del olor a oveja, pero sobre todo la oveja que es desarrollada, es alimentada en lo profundo de su vocación por el pastor. Y esto significa que como pastores vais a ser capacitadores, discipuladores, y eso es el munus regendi, en un sentido nuevo o renovado, porque aquí no hay nada nuevo, al final estamos redescubriendo nuestra tradición. Este munus regendi, que es liderazgo sacerdotal, es aquí donde intersecciona con el liderazgo sinodal. Y para hablar del liderazgo sinodal, hablaremos en conclusiones, vamos a poneros un pequeño vídeo para no aburrir tanto y sacamos unas pequeñas conclusiones que tienen que ver con el caminar juntos, con el quién sigue a quién y cómo configuramos esta nueva manera de ser líderes. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos, ahora es una multitud, y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público, y el público no debe ver solo al líder, es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan dos más y otros tres inmediatamente, hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes. Hemos visto este vídeo que parece una tontería, es divertido, es un vídeo muy divertido de algo que sucedió realmente en un concierto, donde una persona, un loco podemos decir, se levanta y empieza a hacer algo diferente a lo que todo el mundo que estaba en ese lugar estaba haciendo. Y cualquiera podría creer que lo importante es ese primer loco que se para. Y es verdad, es ese primer loco, él empieza. Pero digamos que la cosa se contagia cuando hay un número 2 que empieza a hacer lo mismo que el número 1. Tiene que existir el número 2. El número 2 tiene una importancia fundamental. El número 2, en nuestro caso, somos nosotros. El número 1 es Jesús. Es el loco que se levanta, que nos muestra algo nuevo, que nos muestra un movimiento nuevo, una nueva forma de ser y de pensar. Pero luego estamos nosotros, luego estáis vosotros, que son los números 2 que tenéis que provocar el movimiento para que otros puedan seguirnos, para que otros puedan seguir lo que hacéis, para que otros puedan ir transformando el mundo, digamos. En el liderazgo, el número 1 es importante, pero el número 2 es el que empieza el movimiento. Y yo creo que cada uno tenemos que identificarnos con el número 2. Y no solamente identificarnos con el número 2, sino provocar más números 2 y 3 y 4. Tenemos que tener la valentía de lanzarnos a ser esa persona que imita a Jesús para que otros hagan lo que nosotros hacemos. Y como dice San Pablo,
en la palabra, sed imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. En eso consiste el liderazgo sacerdotal. ¿Qué tal? Ya estamos terminando. ¿Qué tal el vídeo? ¿Os ha gustado eso de ser el número 2? El número 2 del número 1, que es Jesucristo. Y eso de tener números 2, también vosotros, es algo muy importante. El caso es que el Papa Francisco, ya para empezar este final, en la Evangelii Gaudium 33 nos dice: una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. ¿Cuáles son los medios para el cambio? El medio siempre es el liderazgo. Nada sucede si no hay liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Dios llama a personas. Cuando Dios quiere hacer algo, te llama a ti, al otro que tienes al lado, a mí, a la gente de la iglesia, a sus llamados. Y al llamar a una persona, está sucediendo algo que es una operación de liderazgo. Esta persona, discípulo, va a hacer otros discípulos. Los discípulos hacen discípulos, los líderes hacen otros líderes. Y esto significa que si el fin es la conversión pastoral, el medio para la conversión pastoral eres tú, somos nosotros. Y cualquier otra postulación de estos fines sin los medios necesarios es mera fantasía, como nos dice el Papa Francisco. Hay que cultivar y cuidar la propia vocación y lo que viene con ella, y por lo tanto también hay que trabajar en el liderazgo propio. El propio liderazgo es el que tiene que ver con tu vocación, a qué te llama Dios y la responsabilidad que tú tienes. Y este liderazgo para el cual eres medio es un liderazgo muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros creemos profundamente en la necesidad de pastores en este momento de la Iglesia. Quizás hemos vivido una época o unas épocas en las que pasamos de tener ovejitas, niños sin desarrollar, que se les daba lechecita, a ese momento posconciliar de laicos al poder y queremos ser adolescentes, queremos que se nos haga caso, y como resultado muchas veces el pastor se ha querido quitar de en medio o no se ha querido postular, no ha querido ejercer un liderazgo intimidador, por decirlo de alguna manera, ni imponer, y entonces por eso suena mal en ámbitos de iglesia eso de que vosotros sois líderes. Pero la realidad es que nuestra iglesia está muy bien pensada, la ha hecho Dios, y todas las vocaciones interactúan. Y una clave siempre en la historia de Dios ha sido que cuando Dios ha querido hacer algo, ha nombrado jefes, pastores, líderes, sacerdotes que han acompañado al pueblo de Dios, que lo han llevado a su vocación, a su destino. Y ahora mismo la llamada es a pasar de ser una iglesia de mantenimiento a una iglesia de misión, una iglesia en salida. De ser una iglesia de la cristiandad a una iglesia que trabaja en el poscristianismo, la poscristiandad. Y sabemos que el sacerdocio, hay esos dos niveles, el sacerdocio común y está el sacerdocio ministerial. Dice la Presbyterorum Ordines, los sacerdotes del Nuevo Testamento son, juntamente con todos los fieles cristianos, discípulos del Señor, hechos partícipes de su reino por la gracia de Dios que llama. Con todos los regenerados en la fuente del bautismo, los presbíteros son hermanos entre los hermanos, puesto que son miembros de un mismo cuerpo cuya edificación se exige a todos. Sois hermanos, pero no lo olvidéis, sois pastores. Tenéis una labor que desarrollar que nadie más puede desarrollar en el pueblo de Dios. Creo que esta labor pasa por recuperar el munus regendi en todo su esplendor y que ahora mismo es un momento en el que especialmente hace falta dirección, hace falta guía. Y hace falta guía porque la situación es una situación de cambio, una situación de crisis, una situación de cambio de paradigma, de cambio de campo misional, por decirlo de alguna manera. Y en este momento la gran pregunta es: ¿y dónde están los sacerdotes? ¿Dónde estarán? ¿Cómo se configurarán? ¿Y cómo se configurarán las comunidades en conversión pastoral? Y creo que liderazgo sacerdotal y liderazgo sinodal son dos cosas que van de la mano. Caminar juntos como pueblo de Dios, como hermanos entre los hermanos, significa caminar como discípulos, y los discípulos siguen a otros discípulos. Vosotros sois capacitadores de discípulos. Vosotros sois los pastores del rebaño de Dios. Y no tengáis miedo a ejercer ese liderazgo porque es una vocación.
Y es una vocación que está en la esencia de quienes sois y en la esencia del misterio pascual cristiano. Si lo nuestro es llevar gente al cielo, si lo vuestro es conducirlos como sacerdotes, el liderazgo, por lo tanto, es algo que procede, que hay que practicar, que hay que conocer, que se puede también mejorar, que se puede también conocer uno mismo mejor, y no hay que tenerle ningún miedo. Nosotros nos dedicamos a eso ya desde hace unos años a través de Pastores Gregis Christi y más iniciativas, y estamos convencidos de que cada vez más sacerdotes lo aprecian y lo necesitan. Así que os animamos, buscad y encontraréis y veréis que este camino es un camino hermoso y muy querido por Dios. Un saludo a todos. Let's go. Yes! Throw me like a stone in the water, watch the mud rise up. Dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup.